Es misión de la Universidad Mundo Maya preparar profesionistas con conocimientos pertinentes a su formación profesional. El día de hoy nos acompaña la profesora Geraldine Chadwick con el tema Educación Científica Intercultural, Construcciones de Ideas sobre el Tiempo en Niños y Jóvenes Indígenas, el caso de la Luna. La profesora Geraldine es magíster en Educación, Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas con mención de especial. Es profesora de enseñanza media y superior en física, becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Es investigadora especializada en didáctica de las ciencias naturales en contextos de diversidad cultural de las áreas de física y astronomía. Tiene experiencia como investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, como también en el Instituto de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la misma universidad. En esta última institución, dicta clases de didáctica especial y práctica de la enseñanza para los profesorados de física, química y biología. También se desempeña como jefa de trabajos prácticos del Laboratorio de Física del Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín González. Le cedo la palabra a la profesora Geraldine Chadwick. Bueno, muchas gracias, Jennifer. Voy a intentar compartir mi pantalla de presentación. Y bueno, como siempre, agradecer a la Universidad Mundo Maya, también a la Universidad Marta Abreu, en especial a Jorge, por la invitación. Ustedes díganme si se ve. Creo que sí, ¿no? Sí, adelante, maestra. Perfecto. Bueno, la idea entonces de este webinar es hablar un poco sobre la educación científica intercultural y las construcciones de ideas sobre el tiempo, en particular esas que están asociadas a la luna, en niños, niñas y jóvenes indígenas, en particular de Argentina. Desde su inicio, la escuela en nuestros territorios fue fundada y conformada bajo la influencia de las culturas tradicionales, autoritarias, hispano-portuguesas, en la mayoría católicas, chocando con las culturas locales. El resultado de esta situación a lo largo de todos estos años, a partir de la conquista de nuestros territorios, conlleva a la descentralización y fragmentación de nuestro territorio desde su origen, sin poder establecer una identidad societal integrada o también conocida o llamada como una identidad híbrida. Esto de la identidad híbrida es muy complejo. La gente de antropología puede ser más preciso en torno a esto. Yo no me voy a meter mucho en el tema, sino que a mí me va a interesar las cuestiones en referencia al título de este webinar. La educación importada, en este sentido, es una manifestación de la forma de ser de una cultura alienada, siendo descontextualizada, ya que se realiza como un espejo roto de esa realidad de la sociedad que la importa. En particular, yo quiero hacer referencia ahora a lo que Poirós se llama, o llama, mejor dicho, la escena fundante de la educación en nuestros territorios, la cual hace referencia a la exposición que realizaban los conquistadores europeos de los requerimientos a los pueblos originarios como norma antes de cada entrada militar. Esta exposición consistía en la lectura de los requerimientos sin intérprete, pero ante un escribano público, mediante los cuales se les solicitaba convertirse al catolicismo y si se denegaban, acreditaba a los colonizadores hacerles la guerra, tomar sus tierras, sus bienes, sus mujeres y sus hijos para hacerlos esclavos o venderlos a voluntad. En ese aspecto, Poirós hace referencia a este mural que es conocido como el mural de los conquistadores, de autoría de Diego Rivera, que se encuentra en el Palacio Nacional ahí de la Ciudad de México, en donde se puede ver a Hernán Cortés justamente en esta escena ante un escribano público, leyendo sobre los requerimientos y todas las cuestiones que describí anteriormente que conllevan. Poirós explica
esta escena no se funda en reconocimientos de las diferencias culturales, ya que se considera cultura únicamente a la hispánica y de esta manera los españoles anulaban material y teóricamente la ajena. Esta incapacidad de reconocimiento del otro impide un verdadero intercambio cultural y que solo ofrece dos salidas: subordinarse o subordinar. En ambos casos, Poirot describe que la violencia se impone sobre la producción simbólica porque el vínculo se reduce a la eliminación del otro. La escena fundante marca en él o la o les sujetos americanos un trauma histórico profundo en las dimensiones psicológica, cultural y pedagógica, condenado a repetirse como síntoma. Para enfrentar este fenómeno, la interculturalidad es una pieza clave como proyecto político y epistémico. En particular, la idea de educación intercultural, nosotros tomamos la idea de Walsh, que está dirigida a enfrentar y a transformar los diseños coloniales que han posicionado el conocimiento de los pueblos indígenas como saber no moderno y local, al frente de la universalidad del conocimiento occidental. En particular, la interculturalidad se propone conocer y colocar en lugar de valoración los conocimientos vernáculos, interrelacionándolos con los saberes occidentales de manera tal de cimentar relaciones simétricas entre ellos. Esto es muy complejo, después yo voy a abrir un poco más esta noción porque parece así como muy ideal, ¿no? La interculturalidad se orienta a la construcción epistémica de una nueva condición social de saber, concebida como parte de un proyecto político como respuesta a los legales coloniales presentes aún en nuestros territorios. Todo esto lo dice Walsh en particular. En relación a los estudios e investigaciones vinculados y vinculadas a la educación intercultural, y en particular ahora metiéndonos un poco más de lleno, tal vez pensando en la educación obligatoria y en relación a la didáctica de las ciencias naturales, se destaca un campo disciplinar en auge denominado Educación Científica Intercultural o ESI. La ESI propone un modelo dialógico intercultural desde una mirada pluralista, cuyo fin es poner en valor los sistemas de conocimiento generados por las comunidades culturalmente diversas, y esto no solo incluye a los pueblos originarios, sino a los migrantes, etc., mediante el diálogo intercultural con la ciencia a enseñar. En este aspecto, a través de la ESI, se pretende generar un encuentro entre culturas de manera tal de promover prácticas educativas para las poblaciones estudiantiles a las que se destinen. Su fin primario es educar científicamente una población con diversidad cultural y o lingüística, de modo tal que no se reduzca la transmisión de conceptos, sino que incluya el desarrollo de argumentaciones, modo de formular problemas, formas de proceder en las situaciones didácticas, etc. Insistimos que la coexistencia de diversas culturas dentro de un aula no implica su interacción, sino que nosotros creemos que el diálogo puede dar lugar a la transformación en los conocimientos de los interlocutores, pero con una condición fundamental que es asumir la carga valorativa que esto implica. Es decir, todo diálogo intercultural supone el reconocimiento de un otro o una otra, particularmente de los y las estudiantes indígenas situados en su contexto local y situadas como actores y actoras genuinas de la situación didáctica, promoviendo su autonomía intelectual en el aprendizaje. En particular, yo formo parte de todos los grupos de investigación de los que formo parte. Uno es este, del cual yo soy cabeza de grupo, es el grupo de investigaciones en educación científica intercultural, o grupo IESI, de la Universidad de Buenos Aires, y en particular, desde el 2014, nosotros trabajamos en el área de la ESI, en diferentes líneas y temáticas, cada vez se nos vienen abriendo más, y una de ellas es la de la concepción de tiempo. En particular, hacemos trabajo de campo en la provincia de Chaco desde el 2014,
que es aquella que está ahí pintada en color, y instituciones educativas cuya población estudiantil pertenece el 98% al pueblo Kom, el cual es descendiente de la familia lingüística Guaycurú, es de tradición oral, tiene una economía nómade o seminómade basada en la caza, la pesca, el meleo y la recolección, y esto es muy importante para comprender las cuestiones o interpretaciones del cielo. Yo quiero aclarar que ahora tenemos nuevas líneas que se abrieron en la provincia de Buenos Aires, que tienen que ver con la formación docente, más que nada con profesores de primaria que no pertenecen a pueblos originarios o poblaciones migrantes. Y otra de las líneas que manejamos en la provincia de Buenos Aires tiene que ver con estudiantes migrantes, ¿sí? Tenemos esas dos nuevas líneas ampliándose. Estas son algunas fotos de los trabajos de campo que hemos realizado en escuelas primarias de la provincia de Chaco, donde hemos dado taller y, bueno, usamos diferentes metodologías según la ocasión. Esto es en escuelas secundarias, también de la provincia de Chaco. Y, bueno, en particular yo quiero decir que desde el año 2006 el Estado argentino reconoce a la educación intercultural bilingüe, o EIB, como modalidad del sistema educativo argentino. Y una de sus características es que los contenidos escolares, sea de cualquier disciplina o materia, tiene que dialogar con los saberes vernáculos del pueblo originario de pertenencia de los y las estudiantes, que en este caso es el COM, ¿sí? Cuando la EIB se pone de manifiesto, lo que ocurre es que el 80% de la población estudiantil tiene que pertenecer a las comunidades originarias, es decir, que está focalizado en lo originario o lo indígena, y en realidad nosotros creemos que la interculturalidad tiene que ser para todas y todos y no focalizados en estas personas. Por eso es importante justamente esta nueva amplitud de las nuevas dos líneas que tenemos desarrollándose en un territorio donde el 80% de la población no es originaria, ¿sí? En particular, la temática a desarrollar en este webinar se enmarca en el tiempo ambiental, ¿sí? Si algunos de ustedes vieron tal vez la ponencia que hicimos con Jorge, Sigfredo y Henry para la Universidad de San Carlos de Guatemala, yo hablé sobre una concepción desde la física del tiempo más actual, pero nosotros nos vamos a parar tal vez en haciendo referencia a la ciencia occidental, ¿no? Con esta idea del tiempo ambiental y ciertas cuestiones relacionadas con la astronomía de la ciencia enseñar y también de la astronomía COM en particular. La idea es empezar a mirar qué nociones temporales se asocian a la luna como objeto de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, yo quiero hacer referencia a que los y las niñas y jóvenes y niños construyen ideas acerca del tiempo en sus interacciones enmarcadas por distintas experiencias formativas. En particular, como a nosotros nos interesa la escuela, miramos que al participar de las prácticas escolares van construyendo ideas acerca del tiempo y de esta manera van haciendo que sus experiencias sean significativas. Al situar las ideas en las prácticas escolares concretas y las relaciones sociales que las encarnan, se puede observar que el terreno escolar es una arena en la que los niños, las niñas y jóvenes construyen su pertenencia a un nosotros o nosotras connotado culturalmente con unos otros u otras. Esto lo voy a ampliar más adelante. Y de esta forma resulta importante prestar atención a las circulaciones entre los indicadores de la concepción de tiempo, en particular asociadas a la luna, y el origen de la cultura de pertenencia en la situación de enseñanza-aprendizaje en la escuela. Desde los marcos teóricos de la didáctica de las ciencias naturales se ha hablado de las ideas que traen los y las estudiantes al aula a lo largo de su historia como ideas previas, concepciones alternativas, modelos, etc. Nosotros acá vamos a hacer referencia a las ideas, no nos vamos a adentrar mucho en esto. En particular, si uno releva lo que es la bibliografía dentro del campo de la didáctica de las ciencias naturales, estas ideas vistas desde ese punto de vista, tal vez no teniendo en cuenta a los niños, niñas y jóvenes de los pueblos originarios,
las que encontramos comúnmente son estas, es decir, pensar, por ejemplo, que es necesario proteger la visión durante los eclipses lunares, la presencia de la luna se asocia exclusivamente con el cielo nocturno, es decir, que no creen que puede aparecer de día. Las fases de la luna dicen que son 4, son interpretadas como eclipses lunares semanales. La región oscura de ciertas fases se debe a la sombra de la Tierra sobre ella. Cada fase dura aproximadamente una semana. La luna brilla porque es una estrella. Tarda un año en dar una vuelta al Sol. No tiene movimiento de rotación, ya que siempre muestra la misma cara a la luna. Bueno, etcétera. Hay un montón de ideas relevadas de diferentes autores a través de la didáctica de las ciencias naturales. Nosotros encontramos estas, pero hay un silencio grande con respecto a, bueno, qué dicen los estudiantes y las estudiantes de los pueblos originarios respecto a eso. Uno de los primeros trabajos que realizamos fue indagar acerca de los elementos asociados al cielo a través de collage realizados por estudiantes COM en las escuelas en las que hacemos labores de campo. En esta oportunidad se obtuvieron 31 collages para ser analizados e interpretados, y el que más repetición tiene como elemento celestial justamente es la luna, con un número de 33 repeticiones, por eso nos parecía que era profundizar en torno a él. Estas son algunas de las lunas que aparecen en los collages realizados por niños, niñas y jóvenes. Fíjense, hay de diferentes tipos, algunas tienen caras, otros tienen figuras que representan estrellas, también hay frases que ponen en relevancia a la luna y demás. En otro trabajo de campo, lo que hicimos fue observar las interacciones de niños y niñas con sus docentes en clases de ciencias naturales. Yo ahora voy a explicar por qué nos metimos con niños y niñas y no con jóvenes. En particular es porque intervenimos estas aulas de primaria, porque justamente en esas aulas lo que ocurría era que había presencia de docentes originarios, docentes pertenecientes a las comunidades COM, y tenían a cargo esas clases de ciencias, y bueno, queríamos ver qué pasaba ahí, porque en las clases que observamos donde el docente no era, o la docente no era originaria, había una prevalencia de la ciencia occidental y bueno, las cuestiones hegemónicas culturales, ¿sí? En algunas ocasiones yo quiero decir que se necesitó una intérprete, porque muchas veces esos diálogos se dan en lengua vernácula, y si bien nosotros, los miembros del grupo IESI, hemos realizado cursos de lengua COM, había cosas que se nos escapaban. También quiero decir que los nombres de chicos, chicas y grandes fueron cambiados para preservar identidades, y a continuación les quiero presentar algunos fragmentos relacionados con la temática de la luna, de todos los que elegimos o obtuvimos, ¿sí? Entonces, en este fragmento en particular se muestra explicaciones de un profesor intercultural bilingüe sobre la luna en sus clases de ciencias naturales en la escuela primaria. El profesor Raúl habla sobre las dificultades que tienen los chicos y las chicas para entender algunas temáticas asociadas a la luna en clase de geografía con una profesora criolla. Criolla se denomina así a los no originarios, ¿sí? Es una gran bolsa donde entran este tipo de profesores que creo que en México se llaman mestizos, ¿sí? Llamada Eugenia. En torno a este hecho, comienza a explicar algunas cuestiones de la luna en relación a la cosmovisión de pertenencia e intenta vincularlas con la ciencia de enseñar. Raúl, lo que decía la profesora Eugenia hoy, algunos temas no entendemos, es porque no conversamos la mirada nuestra. ¿Y cuál es la mirada nuestra? Porque dentro de nosotros hay otras miradas. Esto en referencia hace que hay muchas versiones a veces, y no hay consenso sobre una temática planteada, ¿no? La idea es que luego los alumnos y Raúl hacen silencio mientras piensa, y luego Raúl continúa. Porque algunos de nosotros tienen una mirada, otros otras, nos olvidamos de una mirada que es la de nuestros ancestros o la de nuestros ancianos. Yo aquí quiero aclarar que los ancianos son las voces de autoridad en las comunidades y los portadores muchas veces de estos saberes,
Y Raúl continúa. Por ejemplo, para el calendario occidental tienen sus meses, nuestro calendario original como Com, nuestros antepasados se guiaban por la luna, Kagogoik, que para nosotros es él y no la, como en castellano. Por eso cuando una mujer menstrua se la lleva luna. Nuestros antepasados se guiaban por luna, o sea, contaban lunas. Hace un gesto del camino recorrido por la luna en forma de arco con la mano. Pensemos en un mes. Quiere decir que tiene 28 o 29 días los meses para nosotros, los Com. Ese es el calendario Com. Y para ellos, bueno, no sé si voy a seguir relatando esto porque hay mucho para hablar, y mucho. Estas otras explicaciones son las que da un profesor intercultural bilingüe, otro, también en sus clases de ciencias naturales. Mario, también se observa que en agosto, como estamos ahora, tiene que sonar como que se abre el tiempo. En agosto, por ejemplo, la observación de nuestros antepasados era de un mes, pero de 28 o 29 días, porque prestaban atención a Kagogoik, el luna. Agosto, porque quiere llover, sino que en este momento para acá, en agosto, podemos escuchar el trueno, pero no llueve. Solo hay un chaparrón o algo así. Quiere decir que esos truenos, dos tienen que ser bien fuertes, como que la naturaleza le despierta a las iguanas. También la iguana o el lagarto, como le dicen, como que se despiertan porque están bajo tierra y ellas necesitan sacar su pelecho y hace gesto de sacudirse con los brazos y manos para andar sobre la superficie terrestre, ¿sí? Mario hace una pausa mientras todos los alumnos y alumnas hacen silencio hasta que vuelve a continuar. Tiene que ver mucho con luna, tiene que ver mucho con los vientos, los truenos, la precipitación, el mes en agosto. Porque llueva 2 o 3 veces en primavera y los frutos van a dar, cualquier sea la fruta. Por lo tanto, para el castellano se dice mes y para nosotros Kagogoik, luna. Escriben al pizarrón la palabra Kagogoik, luego el signo matemático de igual, después la palabra mes. O sea que por eso digo que para los castellanos es meses, para nosotros es Kagogoik. ¿Qué significa? El gordo luna, dice Pedro. Mario asiste con la cabeza. Sí, para nosotros pasa que nosotros llamamos meses a Kagogoik, significa luna, quiere decir que nuestros antepasados se guiaban por la luna. Cada luna que se pone es luna nueva. Ellos le prestaban atención a la luna, especialmente a la luna nueva, por eso es importante. Y esto que aparece acá es un material didáctico que fue creado por los profesores interculturales bilingües y es utilizado en clase, y esto se usa, es utilizado por varios, en general pasa eso, cuando se encuentra un material que sirve, circula por diferentes medios, en particular ahora la pandemia ayudó, y la provincia de Chaco armó lo que se llama la plataforma L, donde los profesores interculturales bilingües cuelgan muchos de estos materiales, y favorece la circulación también en lo que es las aulas, ¿sí? Esto es lo que yo les quiero mostrar acá, es una manera de usar la lengua para explicar el tema de los meses, y en particular hace referencia, por ejemplo, Nagi, que sería hoy, el presente. Para hablar en el mes de hoy, en lengua Com, se dice Nagi na Kagokoi, o sea, estamos hablando de este mes en curso. Si queremos hablar de un mes que viene o un mes muy próximo, se dice Naraya Kagokoi, y un mes muy lejano a futuro, como que está viniendo, se usa Karaya Kagokoi. Lo mismo para nosotros pensados en el pasado, hablamos de Solá Kagokoi para decir un mes que pasó, y bueno, Solyu Kagokoi cuando es un mes que es muy lejano en el pasado. Pido disculpas por la pronunciación en lengua Com. Mario dice, el lunes aprendimos sobre Kagokoi, significa luna, también mes. Hoy vamos a aprender cómo hablamos de meses o luna. Cuando aprendimos sobre los días de la semana, supimos que nosotros no tenemos nombres para los días de la semana, pero los dokshi, sí, los dokshi serían como los blancos, los criollos, ¿sí? En ese sentido, los mestizos. Lo mismo pasa con los meses. Nosotros contamos una luna, cuando sale y llega luna nueva, hace gesto con el dedo y la mano en forma de arco describiendo el movimiento de la luna. Pero en castellano decimos enero, febrero, marzo. ¿En qué mes estamos ahora? Agosto. No, cambió hoy, septiembre.
estos chicos que hicieron la intervención buscan, mirando al profesor, la aprobación. Otro trabajo de campo que hicimos en particular fue en torno a entrevistas a través del método clínico crítico piagetiano, donde elegimos a 20 niños, niñas y jóvenes de escuelas primarias y secundarias con las que trabajamos en base a su participación en clase, predisposición a conversar, etc. La mayoría de estos niños, niñas y jóvenes cree que la luna, el luna o Caoboic es un nombre satélite, un nombre o un satélite. Fíjense, el 60% tiene esta idea como oscilante entre hombre y satélite, el 30% piensa que es un hombre y el 10% que es un satélite. Estas ideas entremezcladas, nosotros creemos también que por un lado provienen de la cultura de pertenencia y por también el hecho de que estos niños, niñas y jóvenes son escolarizados, ¿no? También se puede atribuir, hay otras influencias, que puede ser, bueno, la televisión y las distintas relaciones que conllevan con miembros que no son de la comunidad, etcétera. El uso de celulares también es muy común en estudiantes de secundaria. En particular, bueno, si pensamos a Cowboy como hombre, quiero mostrar esta entrevista con una niña de 10 años del tercer ciclo de primaria. El tercer ciclo de primaria en la provincia de Chaco, según el diseño curricular, es de 6º a 7º grado. Y cuando uno le preguntaba, bueno, ¿sabes qué? También quiero aclarar que para estas entrevistas se necesitó una intérprete, porque estos chicos y chicas hablan, se expresan muchas veces mejor en la lengua vernácula, ¿sí? ¿Sabes que una chica como vos me dijo que la luna es un satélite? ¿Vos estás de acuerdo con eso o pensás diferente? Yo creo que es un hombre, eso nos enseñan a nosotras. En la escuela dicen que es un satélite natural, algo así, pero para mí es un hombre. ¿A qué te referís con nosotras? Sí, el luna es importante para nosotras, eso dice mi mamá y mis abuelas también, yo creo que debe ser así, viene de antes. ¿Cómo es eso, lo de antes? Sí, es que el luna es él. En la escuela nos enseñan otra cosa, pero para mí es lo que te dije. Otra entrevistada también de primaria dice... nosotros le preguntamos, el otro día una chica como vos me dijo que la luna es un satélite, ¿vos estás de acuerdo con eso o pensás diferente? Yo creo que es un hombre, todos sabemos eso desde muy chicos, hay que respetarlo. ¿Y cómo es eso? Sí, cuando vos querés ser mamá, actúa luna, por eso es un hombre. Cowboy como satélite, otra chica que entrevistamos, una chica como vos me dijo que la luna es un hombre, ¿vos estás de acuerdo con eso o pensás diferente? Yo creo que es un satélite. ¿Y cómo es eso? Es un satélite natural de la Tierra, da vueltas, hace gesto con el dedo en forma de círculo. Cowboy como hombre satélite, acá es la idea oscilante que aparece en la mayoría de los casos. Este es un chico también que entrevistamos en el ciclo de primaria. ¿Qué es la luna para vos? Es un hombre. ¿Viste eso que dicen que la luna es un satélite? Ajá. Es lo que dicen en la escuela, puede ser también que sea un satélite. Y eso que me decías que la luna era un hombre, creo que es un hombre y puede ser satélite también, si no, no enseñarían eso. ¿Qué quieres decir con eso? En la escuela nos enseñan que es un satélite y en la comunidad un hombre. El luna habla de los hijos y del matrimonio. El otro día un chico como vos me dijo que la luna es un hombre que cambia su aspecto. ¿Vos estás de acuerdo o no estás de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo. El luna nace y envejece. Después, en otro tipo de entrevistas que hicimos acerca de los meses, Cowboy y las mujeres menstruantes, en los que respecta a estas entrevistas, lo que yo quiero aclarar es que muestran una mirada sociocultural muy similar entre sí, pero las diferencias de las respuestas muchas veces están otorgadas a el género de pertenencia de la o el entrevistado. Ellas dicen, acá entrevistamos a una chica ya de secundaria. ¿Te acordás cuando en la primaria, en clases de ciencias naturales, te enseñaban que el mes está relacionado con la luna? ¿Vos qué pensás de eso? Que está bien, para nosotras es así, es el luna, le prestamos atención para saber cosas de la menstruación. Y lo que decías del mes, pasa que lo del luna es igual que con los meses, por eso viene la menstruación con el luna. ¿Qué quiere decir eso? Sí, es que para ustedes es lo que dicen fases o algo así.
Si el luna es joven, es luna creciente y ahí, si sangrás, vas a tener un esposo joven porque así se te apareció el luna. Se ríe. Otra chica que entrevistamos del ciclo orientado. ¿Te acordás cuando en clases de ciencias naturales les enseñaban que el mes se relacionaba con la luna? ¿Vos qué pensás de eso? Sí, que está bien. Para nosotros el luna es como el mes. ¿Viste? Cuando menstruás es algo muy, muy antiguo. ¿Cómo es eso? Las ancianas de la familia te enseñan. Hay que prestarle atención al luna porque cuando sangrás se te va a aparecer, por eso lo respetamos, a veces les tenemos miedo. Depende de cómo sea, dice cosas. Y lo que me decías del mes, sí, digo que es muy antiguo porque los antiguos contaban lunas, eso era el mes. No es como ahora que nosotros tenemos nombres para los meses, enero, febrero, marzo, así. Antes no era eso, solo el luna. Pero podemos prestarle atención a las dos cosas ahora, es importante. Lo que dicen los chicos. Un chico de primaria dice, y cuando en clase de cuando le hicimos la misma pregunta sobre las clases de ciencias naturales y la luna, dice, nos enseñan eso porque el gordo luna es importante para las chicas cuando sangran. Algo de los hijos, es para cuando uno es grande, no ahora. ¿Qué quieres decir con cuando para uno es grande? Y no voy a tener hijos ahora. Esto es algo también mucho que decía Piaget, que en general los niños, niñas y niños, niñas y jóvenes no piensan mucho a futuro, ¿no? Sino que a veces lo que importa es el hoy, ¿sí? Y lo del mes, porque el gordo luna se muere un mes. Después viene otro gordo luna, que es familia del anterior, después viene otro más. ¿Y qué pensabas de los nombres de los meses? ¿Enero, febrero, eso? Sí. Y que, por ejemplo, capaz eso lo usamos más en la escuela, eso de poner la fecha todos los días, ¿viste? Para mí lo del gordo luna es anterior a todo eso. Antes teníamos solo eso. ¿Cómo es eso de antes? Sí, antes que haya escuela. Otro chico dice, cuando le hicimos la misma pregunta sobre las clases de ciencias naturales y la luna, sí, el luna se aparece como hombre a las chicas cuando menstruan. Se la lleva luna, pero no sé a dónde. ¿Y cómo es eso del mes? Por ejemplo, las chicas sangran una vez al mes, entonces como están con el luna, se tienen que quedar solas y no tocar agua porque eso hace que pasen cosas malas. Cuando una chica está así, hay que dejarla tranquila. Tampoco se pueden hacer bebés con la chica. Esto hace referencia que muchas veces en la comunidad, cuando las chicas menstruan, suelen quedarse en reposo o encerrarse, y esta creencia muchas veces trae conflictos con las nuevas generaciones, por eso a veces que las chicas no dicen cuando están menstruando o no, o cuando viene la menarca, justamente porque no quieren ser encerradas. También trae problemas con la escuela, porque las chicas suelen faltar muchas veces cuando están con el periodo, ¿sí? Cuando uno le pregunta, y esto de las cuestiones que va a pasar cosas malas, está asociada a catástrofes naturales que puede pasar justamente si esa mujer menstruando toca el agua, los elementos de casa de algún varón, ¿sí? No entendí lo que me decías del agua, ¿podrías explicarme? Bueno, es una chica que sangra, toca el agua, puede hacer que se vea el arco iris, eso trae cosas malas. Un chico que conozco señaló con el dedo el arco iris y casi se le cae, porque justamente el arco iris es un ser sobrenatural y de poder que está relacionado a las fuentes de agua y a este tabú de justamente no tocarlas, ¿sí? ¿Y dónde crees que vienen los nombres de los meses? ¿Febrero, marzo, abril, eso? Sí, no sé de dónde vienen. Esto justamente muestra, tal vez, si uno habla de la historia de la ciencia y la relación con los nombres de los meses, tal vez se puede alfabetizar científicamente de esa manera, ¿sí? Algunas reflexiones, resulta interesante ver cómo los fragmentos anteriores, cómo la imagen de la luna como ser masculino está asociada a la menstruación, las y los hijos e hijas, el matrimonio, el concepto de mes, siendo este último acomodado de alguna manera para que tenga sentido en las ideas vernáculas de la luna. Se presentan elementos que dan cuenta de una polifasia de ideas en torno a la fase de la luna. Tal vez esto no lo mostré mucho en esta ponencia, queda para una próxima vez. Su apariencia es percibida muchas veces como un ser vivo que nace joven, envejece y muere.
se explicitan que las mujeres menstruantes son visitadas por el Luna, por eso es que ellas deben permanecer en sus casas, ya que la cultura de pertenencia no deben violar tabúes. Esto, bueno, como aclaré antes, muchas veces las nuevas generaciones, las mujeres de las nuevas generaciones no hablan o no dicen porque no quieren estar encerradas, y también, como dije antes, a veces traen problemas con la comunidad de la escuela por el tema de las faltas y las ausencias. Se hace referencia a estos como aquellas reglas a seguir, tal como es no tocar los elementos de casa de los varones, ya que trae malos augurios, tocar las fuentes de agua debido a la ruptura de esta regla, ya que se asocia con la aparición de la serpiente arcoíris y a catástrofes naturales. Todas las ideas y relaciones anteriormente expuestas deben ser tenidas en cuenta en clases de ciencias naturales para estas poblaciones en particular, no solo en torno a la temática de la luna, sino también que podemos ampliarla a los ciclos menstruales, la fecundidad, el arcoíris, los meses, etc., ya que encierran complejos sentidos culturales en torno a ellas. A partir de esto, yo pensé algunas, se pueden ampliar más. ¿Qué temáticas asociadas a Caboc podemos trabajar desde la ciencia escolar enseñar? Acá hay algunas, como dije antes, podemos ampliar más. Bueno, a mí me parece que tal vez podemos hablar un poco de esta visión de la ciencia enseñar. Bueno, que la palabra luna proviene del latín y significa luminosa en femenino. La luna es el único satélite natural de la Tierra y el quinto más grande del sistema solar. Se encuentra en relación sincrónica con la Tierra, siempre mostrando la misma cara hacia el planeta. La prominencia de la luna en el cielo y su ciclo regular de fases ha hecho que sea considerado un objeto de importancia en influencia cultural desde la antigüedad, tanto en el lenguaje como el calendario, el arte o la mitología. La influencia gravitatoria de la luna produce las mareas, el aumento de la duración del día, se llama calendario lunar. Tal vez esto tiene importancia con lo que se nombra por los profesores interculturales bilingües, esta idea de que el mes dura 28 o 29 días, ¿no? Se le llama calendario lunar a la manera de calcular los años no según los ciclos del Sol, como ocurre en el calendario actual, sino según los de la luna. En este aspecto, y relacionándolo ahí con lo que dicen los profesores interculturales bilingües, tal vez se puede extrapolar con el hecho de que el mes lunar corresponde a cada lunación, es decir, cada periodo comprendido entre dos momentos en que la luna se halla exactamente en la misma fase, siendo que cada mes corresponde a 29 y moneda días solares. El mes lunar siempre fue utilizado por los seres humanos para calcular ciertas regularidades en la naturaleza, tales como el ciclo menstrual en las mujeres o las mareas. El comienzo del mes lunar es un punto arbitrario que puede variar. Por ejemplo, los calendarios egipcios y los chinos consideran a la luna nueva como comienzo del mes. Otros calendarios lunares y lunisolares toman como primer día del mes a la primera luna creciente. Entendemos por calendario lunisolar a los calendarios que no solo tienen en cuenta los ciclos de la luna, sino también los del sol. Como suele haber 12 meses lunares por cada año solar, a la repetición de 12 lunas se la llama año lunar. Sin embargo, como los años lunares no coinciden con los años solares, cada tanto un año solar tiene 13 lunas, ¿no? Ese es el arreglo. Los calendarios lunisolares, a pesar de guiarse según los meses lunares, añaden cuando corresponde un mes al año que se intercala para el comienzo del nuevo año solar para que tenga 12 lunas. El calendario chino, el hindú y el judío, por ejemplo, son lunisolares. En la cultura occidental cristiana, que es la que nos permea casi todos y todas, si bien el calendario es solar, para la mayoría de los efectos prácticos, ciertas fechas tales como la Pascua y Navidad se fijan según el calendario lunisolar. Los calendarios estrictamente lunares son los que consideran un año por cada 12 meses lunares como el calendario musulmán. Bueno, estas son algunas de las ideas
De ahí tenemos que arremangarnos y empezar a pensar cómo hacer propuestas didácticas que contengan a las ideas de estos niños, niñas y jóvenes con algunas de estas temáticas que propongo, y seguramente ustedes podrán proponer otras en base a ellas. Bueno, muchas gracias, espero no haberme pasado con el tiempo y dejo de compartir pantalla. Muchas gracias, profesora Geraldine. ¿Alguien quisiera hacerle alguna pregunta, alguna aportación? Adelante. Por allá tenemos a Jorge Contreras. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Bien, como siempre, Geraldine, pues sorprendiéndonos, ¿no?, con sus intervenciones, con el trabajo que ella realiza con los grupos también que dirige allá en la Universidad de Buenos Aires. Yo soy un amante de la historia de la ciencia, o sea, ese es en el mundo, uno de los mundos en el que mejor me muevo, ¿no? Y entonces vemos que hay mucha historia todavía escondida por buscar, por encontrar, que no está relatada en los libros de historia de la ciencia que normalmente se hace. A mí me asombra, ¿qué es lo que sucede? Que en Cuba no tenemos estas características, ¿no? En Cuba tenemos los cubanos que vinimos de los criollos, indígenas y otro tipo de personas, ¿no? No tenemos acá en nuestro país. Sin embargo, en esto en Argentina sí sucede, en México también sucede, que son aspectos muy particulares, ¿no?, de estos países. Y ahí hay mucha historia escondida todavía. Hay mucha historia y con los trabajos que hace Geraldine, pues esa historia se va descubriendo y va llegando a nosotros. Estas cuestiones suceden como, por ejemplo, cuando usted va a la historia de la ciencia y va a los trabajos de las personalidades que más han trabajado sobre ella, sobre todo los estadounidenses, los ingleses que han trabajado mucho. En la historia de la ciencia, por ejemplo, por lo general se queda muy por debajo la historia que nos viene de la ciencia de China, por ejemplo. Y cuando vamos también nos encontramos que por todas las diferencias ideológicas y la Guerra Fría, pues muchos descubrimientos que se hicieron a la par o casi a la par entre los rusos y los estadounidenses, o los rusos, los italianos, los ingleses, pues por lo general de los rusos es como si no existiera. Casi que de milagro le damos que la tabla periódica de los elementos de Mendeleev, porque de los rusos se habla muy poco. Entonces, esas son las cuestiones que nosotros debemos siempre ir sacando la luz, ¿no?, en nuestro trabajo. Y son de las cuestiones que Geraldine va haciendo con sus estudiantes y en estas regiones, ¿no? Yo me quedo siempre asombrado porque yo conocí a Geraldine leyendo uno de sus trabajos, inmediatamente me puse en contacto con ella, ¿no? Y ahí he seguido revisando. Y cada vez que la oigo hablar y de todo este grupo de personas, ¿no?, que están ahí, pero muchas veces no las vemos porque no nos las permiten ver, ¿no? Y entonces de ahí la importancia que tiene Geraldine y sobre todo relacionar el trabajo y la cultura de estas personas con los niveles de la ciencia. Entonces yo le doy las gracias a Geraldine por seguir trabajando de esta manera, por seguir publicando y por seguir haciendo que nosotros cada día más hagamos visible estas cuestiones que se dan en nuestra América, que las tenemos ahí mismo y que muchas veces las desconocemos. Muchas gracias, Geraldine. No, gracias a vos, Jorge. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna aportación? Geraldine, yo te quería preguntar por el origen de este trabajo, cómo surgió la idea y si tuvieron experiencia con algunos otros pueblos de Argentina o de otro país. Hola. ¿Cómo surgió la idea? En realidad surgió gracias a mi directora que falleció y fue la creadora del grupo IESI, que falleció en el año 2020 gracias a un cáncer de cerebro fulminante
que bueno, que todavía lamentamos su partida, y ella fue como la pionera en este aspecto, ¿no? Mediante sus relaciones académicas y en particular pudo relacionarse con gente de antropología que le abrió el campo, y también porque nosotros en nuestro grupo tenemos un colega que se llama Carlos Liebman, que trabaja en la Asociación Sembrar Futuro, que hacía trabajo de campo justamente en estas ciudades donde nosotros trabajamos, pero a través de esta Asociación Sembrar Futuro, a través de, bueno, las carencias. Construyen escuelas, jardines de infantes donde hace falta, llevan zapatillas, útiles escolares para los chicos, y además buscan padrinos y padrinas de estos niños, niñas y jóvenes para que no dejen la secundaria o la primaria. Una de las grandes problemáticas es eso, la deserción escolar. Eso por un lado. Y bueno, nosotros sabemos que es muy difícil a veces entrar a las comunidades y demás, pero en ese aspecto, bueno, también con el ir y volver, ver que nosotros siempre volvemos. Ahora con el tema de la pandemia estamos un poco mermados, no podemos ir tan seguido, pero bueno, siempre la idea es volver, ¿sí? Y después si tuvimos contacto con otros pueblos, tal vez no en un trabajo así tan detallado y minucioso, pero por ejemplo yo cuando estuve haciendo mi pasantía en México, nada, conocí diferentes personas, pero tal vez no me arremangué así y hice un trabajo tan minucioso, así que nosotros en profundidad trabajamos con el pueblo COM de acá de Argentina. Gracias, Gerald. De nada. Muchas gracias. ¿Alguien más que guste participar, aportar, preguntar? Pregunta, Geraldine. Sí, Edgardo. ¿Hay idea de cuántos pueblos originarios hay en la Argentina y cuál es el más grande? Algunos fueron exterminados. Sí, las lingüistas han relevado, creo que son 12 o 13, no me acuerdo bien, las lenguas que están vivas, pero bueno, después personas de diferentes pueblos sí hay muchos son migrantes, no me acuerdo ahora la cantidad, te pido disculpas, No, pero por favor. sí, lo puedes buscar y lo encontrás, y lo que ocurre muchas veces, hay discusiones entre ellos mismos con decir, bueno, ¿qué es ser indígena? Porque esta cuestión de a veces que hayan perdido la lengua es como que si uno es indígena o no por perder la lengua, ¿no? Son discusiones así, como bien fuertes en ese sentido. ¿Está bien decir aborigen? Y depende del punto de vista. En general, desde el punto de vista de la educación, nosotros preferimos que no, y se prefiere decir, bueno, pueblos originarios Perfecto. y demás. Está bien. Está levantando la mano. Para los que no son de Argentina, acá hay varios pueblos originarios del sur, donde ella fue del norte. Hay pueblos relacionados con los bolivianos, con los incas. Hay mucho. Por eso a Jorge le llama la atención acá. Esto es bastante común hablar de los pueblos originarios. Gracias. De nada. Por allá tenemos a dos personas más que quieren participar. Una que está registrada como el usuario como APCD, no sé si gusta participar, y posteriormente para el doctor Ayuso. Adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Chianetta, sí, trabajo acá en la provincia de Formosa, en Argentina, un poco aportando, queriendo sumar a lo que habló Geraldine, que tanto indagar a los jóvenes o tratar de revalorizar sus conocimientos, también otro punto de mirada importante es el trabajo con los docentes no indígenas. Los docentes no indígenas son una barrera realmente muy, pero muy importante para que los conocimientos y la ciencia de los pueblos indígenas puedan caminar, puedan tener dinamismo. Realmente los docentes muchas veces a las comunidades indígenas son docentes castigados, como era el policía castigado o el gendarme castigado o el docente castigado. Son los lugares a donde en general no quieren ir. Por lo tanto, realmente
algunas veces es un escollo, pero es un escollo que es insalvable, es el que el Estado puso para su relación educativa con los pueblos indígenas. Así que no solamente creo tenemos que trabajar con los jóvenes en su vitalidad cultural, sino también con los docentes en su dinámica de transmisión y de poder trabajar con esos jóvenes, si es que realmente quieren. Realmente hay una cuestión de racismo, hay una cuestión de intolerancia de esos, y muchas veces el docente más que nada es un puesto laboral más que un gusto de pedagógico. Y aportando, bueno, a Geraldine ya lo debe conocer, hay más de 33 pueblos indígenas en Argentina, no todos tienen la misma vitalidad. El pueblo Com en el norte es un pueblo muy vital que cuida su lengua y la tiene. Yo trabajo con el pueblo Wichí, y el pueblo Wichí también, la luna es un personaje masculino, como indagó, que en general es una característica de los pueblos recolectores del Gran Chaco. Gracias, te agradezco. Gracias. 33, mirá, ahí está. Gracias. Sí, yo quiero decir que seguramente él va a estar al tanto porque estamos armando una diplomatura justamente en alfabetización en la Universidad Nacional de Formosa, que bueno, yo voy a estar a cargo de la parte de ciencias, pero vamos a trabajar con docentes criollos o mestizos, no sé cómo decirlo, dado los países que nos están escuchando, y también con personas de los pueblos originarios, y va a estar buena esa mezcla. La verdad que va a ser muy interesante. Y bueno, como dije antes, también nosotros trabajamos con docentes de aquí de Buenos Aires, tratando de llevar esta mirada intercultural, ¿no? Porque a veces, como Argentina es tan grande, tan diversa, se cree que, por ejemplo, en Buenos Aires no hay personas indígenas, cuando en realidad el 30% de los indígenas está en Buenos Aires. Así que bueno, muchas gracias. Doctor Ayuso. Buenas tardes. Me parece interesante la temática. Yo también soy maestro de primaria y también contribuyo a la formación universitaria. Cuando hablo de la luna me interesa bastante porque veamos cómo se relaciona y puede ser un enfoque más que nada de transversalidad. Más que nada, y aquí se habla de que cómo generar el conocimiento científico. Y para generarlo tenemos que investigar, tenemos que incitar a estos alumnos a la búsqueda de la información. Y fíjense cómo esta relación que se viene manejando, un momentito, que se viene manejando, me interesa sobre todo, maestra Geraldine, si pudiéramos intercambiar, porque aquí estamos trabajando ahorita con el proyecto de las culturas mesoamericanas, y si vemos la aportación de la luna, cada cultura tiene diferente concepcionalidad. Yo aquí encontraba algo importante, sobre todo relacionar eso que usted maneja, sobre todo con la educación sexual y afectiva, que necesitamos puntualizar mucho, porque con la renovación de Internet, los jóvenes y los niños están más despiertos, pero más desubicados en lo que viene siendo su educación, pues, sexual. Y aquí me interesa lo que usted decía, las ideas previas, la concepción alternativa y el modelo educativo en el cual estamos insertados. Y lo que decíamos, si el alumno no investiga y solo copia y pega y no interactúa con este tipo de manifestaciones, ahorita están sucediendo eventos muy importantes. Discutíamos el día de ayer con el directivo de que nuestros alumnos no están observando el cielo, únicamente miran las constelaciones, hemos tenido los eventos de esta luna, la luna llena, pero nomás queda como un pasaje no significativo en la enseñanza de los estudiantes. Por ejemplo, ustedes decían que lo relacionan como el hombre,
Hoy veíamos más que nada en la clase del día de hoy, sobre todo los teotihuacanos tienen dos pirámides muy fundamentales, sobre todo el sol y de la luna. Allá ustedes lo conceptualizan como hombre, y aquí nosotros en la concepción de es la línea más clara que estos sobre ustedes hablan la menstruación. También son interesantes de cómo inducir a estudiantes, sobre todo en la búsqueda de la información y la cuestión intercultural, que en nuestro país tiene muchas culturas, muchas tradiciones, y que sería un soporte bueno, sobre todo puntualizar en estos aspectos. Me gustó mucho de la información de cómo llevar este pasaje literario y sobre todo investigativo para poder acrecentar y fortalecer nuestras culturas latinoamericanas. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Y sí, mi mail está disponible, si no lo puedo poner acá en el chat, pero bueno, si me buscan por las publicaciones también lo pueden tener. No sé qué pasa que no estoy pudiendo... No, el chat no está disponible en este momento, me dice, así que no te lo puedo dejar acá por el chat. Pero bueno, sí, a mí me gustaría que nos pongamos en contacto, siempre es bueno sumar. Así que cualquier cosa, si no en Facebook también me encontrás, yo estoy como Geraldine CK, así que gracias a este webinar y las propagandas del webinar, me ha agregado más gente, así que si no podemos conversar por ahí también. Instagram o Facebook, estoy como Geraldine CK, así que no hay problema. Muchas gracias. Profesora Geraldine, si gusta, lo puede ya, puede poner el enlace, puede poner su correo para que lo puedan buscar. Genial, ahí lo puse. Ay, perdón, me equivoqué. Me equivoqué, ese no es. Les paso el geraldchad@gmail.com. Es ese. No llegué a escribir y el primero no es el segundo. geraldchad@gmail.com. Y después, bueno, sí, a través de las redes sociales y demás también. Excelente, profesora, muchísimas gracias. Una cosa más que quería decir, yo estuve ahí en Teotihuacán, pero justamente cuando hablaste de qué era la luna, se cortó la comunicación y no pude escucharlo bien, así que igual me interesa porque, bueno, la época en la que yo fui no podíamos subir a la pirámide de la luna, solo subimos a la del sol. Pero bueno, nada, un gusto. Agradecemos de verdad su excelente ponencia, profesora Geraldine, así como a todos la participación en esta sesión, y les invitamos a que sigan pendientes en los próximos webinars. Sin más, les agradecemos a nombre de la Universidad Mundo Maya. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias.